Mis hermanos, es un honor y un privilegio poder compartir nuevamente con ustedes una porción de la inerrante, siempre viva, eficaz y suficiente palabra de Dios. Les invito a que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En esta porción de la palabra, el apóstol Pedro, obviamente inspirado por Dios, hace énfasis en algo que podría a plena vista pasar desapercibido. Este pasaje contiene un núcleo, un centro, es decir, que hay un mensaje principal sobre el cual gira su enseñanza. Podemos ver por una parte la gran misericordia del Señor, que fuimos renacidos o nacidos de nuevo, como lo dicen otras versiones, que dicho renacer deviene de la afirmación gloriosa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vemos el cuidado y la protección de Dios, e incluso al final del pasaje, Pedro nos habla de la segunda venida del Señor en el tiempo postrero. Todas ellas son afirmaciones no solo ciertas, sino que de una importancia bíblica y espiritual muy, pero muy importante. Pero este pasaje tiene un núcleo, y es la esperanza viva. Antes de considerar y empezar la predicación expositiva de estos versículos, quiero, y es mi intención, que todos sepamos el significado bíblico de la palabra esperanza. La Real Academia de la Lengua nos dice que esperanza es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. En pocas palabras, es un sentimiento que aparece cuando lo que deseamos comienza a verse o palparse. Sin embargo, el significado de la palabra esperanza usada en hebreo en el Antiguo Testamento y en griego en el Nuevo Testamento va mucho más allá. Los escritores del Nuevo Testamento expresan el concepto de esperanza principalmente con la palabra griega elpis o elfis, y su significado es una expectativa confiada, ciertísima y anhelada de recibir todas las bendiciones prometidas a los justos por su palabra. Vuelvo y lo digo. Su significado es una expectativa confiada, ciertísima y anhelada de recibir todas las bendiciones prometidas a los justos en su palabra. Difiere de la definición de la primera. ¿Por qué? Según la Real Academia de la Lengua, la esperanza surge cuando empezamos a ver que nuestro deseo puede ser alcanzable. La esperanza bíblica, elpis, significa andar durante toda la vida creyendo lo que Dios nos ha prometido por su palabra sin siquiera verlo o al menos poder imaginarlo. Es la convicción ciertísima de que Dios hará lo que ha prometido. La esperanza en nuestro diario vivir tiene en todo contexto un matiz de duda e incertidumbre. Por ejemplo, los campesinos dependen de las lluvias para que sus cosechas prosperen y sean abundantes, ¿cierto? Cuando en el campo ya ha pasado un tiempo largo de verano, como los que hemos podido ver en estos tiempos, nace y crece la preocupación porque tanto verano no es bueno para los cultivos. Cuando el verano es fuerte y prolongado, ¿cómo es el estado de ánimo de un campesino cuando ve que sobre las montañas empiezan a formarse nubes oscuras, empieza a correr un viento frío y el día se torna un poco oscuro? Siempre dirán, ojalá llueva, y comienzan a ser el estado de ánimo del cual habla la Real Academia de la Lengua. El campesino tiene esperanza de la lluvia, porque comenzó a ver los cambios en su ambiente, pero esa esperanza nace con incertidumbre, porque incluso muchos, aún viendo los cambios, dicen, no, eso no llueve, esas nubes no son de lluvia. Es una esperanza que nace defectuosa porque deviene de lo que podemos ver por nuestros propios ojos, y de eso cambia nuestro estado de ánimo. Sin embargo, en el lenguaje bíblico, esperanza es una palabra activa que implica seguridad y determinación. ¿Y por qué la esperanza dada en la palabra de Dios es ciertísima y diferente a la que podemos sentir según nuestro estado de ánimo? Primero, porque ella no nace en nosotros. No nace por lo que vemos o por lo que sentimos. La esperanza bíblica proviene de Dios y es un don dado a sus hijos. Veamos el Salmo capítulo 62, versículo 5. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza.
¿Dónde entonces podemos encontrar la esperanza que viene del Señor? Vayamos a la fuente del pensamiento de Dios. En el Salmo capítulo 130, versículo 5 dice el salmista: Yo espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. En la palabra del Señor se encuentra disponible para todo aquel que cree la esperanza que viene del Señor y que es un don, es un regalo, es una dádiva. Eso se entendió, voy a decirlo de nuevo. En la palabra de Dios se encuentra disponible para todo aquel que cree la esperanza que viene de Dios, la cual es un regalo, un don, una dádiva. Volvamos ahora, mis hermanos, a 1 de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces tenemos una esperanza viva, y el apóstol Pedro indicó el cómo, el para qué, el dónde y el resultado de esta esperanza. El cómo, o el medio por el cual obtuvimos esta esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, versículo 3. ¿Para qué? Para hacernos herederos de Dios en su reino, versículo 4. ¿Dónde está nuestra herencia? ¿Acaso está en la tierra? No. Está guardada y reservada en los cielos para vosotros. ¿Y cuál es el propósito o fin de nuestra esperanza? Al final del versículo 5 dice: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuestra esperanza viva es que la salvación está en los cielos reservada por Dios para nosotros y será manifestada en todo su pueblo, en todos sus elegidos, en todo aquel que cree en el día del Señor. Ahora ya podemos ver que la esperanza dada a nosotros por Dios es la convicción y seguridad de nuestra salvación solo por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo y solo para su honra y alabanza de su nombre. Sin embargo, es mi intención que veamos el panorama completo sobre la segura, ciertísima y determinada esperanza que Dios nos dio. Y nótese que hablo en tiempo pasado, nos dio. Hoy, a través de las Escrituras, vamos a demostrar por qué nuestra esperanza es ciertísima. Y para ello quiero que veamos algunos aspectos de la esperanza viva. El primero es que nuestra esperanza viva reposa en Dios. Veamos el Salmo capítulo 71, versículo 5. Dice: porque tú, oh Señor, Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. El Señor no solo nos da la esperanza viva a través de su palabra, sino que ella reposa en el Señor. Gracias a Dios que no reposa en nosotros ni en algún ídolo o en algún tipo de ritual extraño o religioso. No. No necesitamos guardar nuestra esperanza por nuestros propios medios o por nuestras propias fuerzas, porque podemos estar seguros que nuestra esperanza en nuestra salvación no reposa en nuestras manos, sino en las suyas. De no ser así, yo creo que desde hace mucho tiempo que ya la habríamos perdido. En el momento de la primera prueba, de la primera tribulación, esa esperanza se habría ido por el caño. Cada vez que la aflicción nos golpea, podemos estar seguros que nuestra esperanza no depende de nosotros, depende del Señor. Y lo vemos en nuestro pasaje, versículo 5. Somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Dios no dejará que ninguno de sus escogidos pierda la esperanza de la vida eterna que Él predestinó para cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo, hablando de sus ovejas, de su pueblo, dice en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Nuestra esperanza reposa en el Señor. Número 2. La esperanza que Dios nos ofreció fue dada por gracia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra.
El Señor nos dio no solo esperanza, nos dio buena esperanza por gracia, de manera gratuita, por el mero afecto de su voluntad. Como también está escrito: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago capítulo 1, versículo 16 y 17. No hay ni sombra de duda que nuestra esperanza proviene de Dios solo por gracia. Todo lo bueno del Señor dado a su pueblo es por gracia, por misericordia, por el mero afecto de su voluntad. Nuestra esperanza dada por Dios no es porque seamos dignos o merecedores de ella, no debemos engañarnos, es un regalo del Señor. Número 3. Nuestra esperanza está definida por las Escrituras. Romanos capítulo 5, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Recordemos que Pablo le está hablando en esta epístola a la iglesia del Señor que se encuentra en Roma y les dice las cosas que se escribieron antes, es decir, las que están escritas, plasmadas en los libros de la ley, en los salmos y en los profetas. Todas las cosas que se escribieron para el tiempo de Pablo estaban en el Antiguo Testamento. Y todas las cosas que se escribieron para nosotros están en toda la Biblia. Se escribieron para nuestra enseñanza, para que el hombre de Dios sea perfecto en todos sus caminos, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que el Señor quiere decirnos de la esperanza viva, puesta en cada uno de nosotros, ya fue escrito en su palabra. No tenemos nada más que inventarnos y no debemos ir a otra fuente de conocimiento. Solo en la palabra de Dios encontraremos los parámetros y fundamentos de nuestra esperanza en la salvación de Dios. Número 4. Nuestra esperanza es una realidad razonable. Romanos capítulo 3, versículo del 13 al 15 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón, es decir, prueba de la esperanza que hay en vosotros. Mis hermanos, la esperanza del cristiano en la salvación preparada por Dios desde antes de los tiempos, la cual será revelada en nosotros mismos hasta en el tiempo postrero, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es razonable. Sin embargo, debemos decir que es razonable para todo aquel que cree, porque para el mundo es una idiotez. Por eso desde los inicios de la primera iglesia o iglesia primitiva vemos la persecución a causa de la esperanza en la salvación de Dios. Usted se imagina a un grupo de personas, y hablo de los primeros cristianos, diciéndole a los judíos de su época que aquel carpintero que fue acosado por los más grandes y prestigiosos religiosos de su época, es decir, los fariseos y los escribas, que aquel que fue colgado en un madero al lado de dos malhechores, y sabemos que el Señor es santo, pero para ellos era un malhechor igual que los otros dos, un don nadie para ellos, que no era un príncipe, que no vestía con los más finos y costosos ornamentos, porque no era alguien influyente, pero ahora estas personas están predicando que aquel que vino y murió y que según ellos resucitó era el Hijo de Dios, que con su muerte perdonó los pecados y las iniquidades de todo un pueblo, que Él mismo los justificó por gracia pura delante de Dios, que por la misma gracia Jesús el carpintero ahora en un tiempo vendrá nuevamente porque ha ido a preparar un lugar celestial en el reino de su Padre para todo aquel que cree. ¿Usted se imagina eso? Para el mundo, para los incrédulos, estas palabras de esperanza viva son poco razonables, como está escrito, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Para nosotros la esperanza viva es razonable, para el mundo es locura. Pero notemos también que en este pasaje hay un mandamiento de conocimiento. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón, es decir, que nos pida una prueba de la esperanza que hay en vosotros. Solo por el conocimiento en lo que Dios dice en su palabra sobre nuestra esperanza podrá no solo detener y derrumbar cualquier argumento que se levante en contra de nuestra fe, sino que por la misma palabra predicada, es decir, hablada a quien nos pida la explicación del porqué de nuestra esperanza, podrá en esa persona
porque ninguno de nosotros lo sabe, la palabra podrá revivirla a una esperanza viva también. Nosotros no sabemos si la persona que se nos opone y que no ve como razonable esta doctrina también haya sido escogida por Dios para salvación. Entonces la preparación de la cual nos habla este pasaje no es con el ánimo de pelear. Mire que dice defenderla con mansedumbre y reverencia, es decir, de manera amable y con respeto. Mis hermanos, la palabra del Señor no es un tema de discusión. El Señor dijo en su palabra, el que a ustedes rechace, a mí me rechaza. Y si alguien llega a no creer en su evangelio, sacudid el polvo de vuestros pies y salid de allí. En ninguna parte de la palabra del Señor hemos sido llamados a contender por nuestras convicciones, por nuestra fe o en nuestras fuerzas obligar a alguien a creer. Nuestra esperanza aún así es viva y es razonable. Número 5. La esperanza viva está asegurada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26, dijo el Señor: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto lo dijo el Señor a Marta, momento antes de resucitar a Lázaro. El Señor aún no había muerto en la cruz, pero Él en varias ocasiones les habló a sus discípulos y anunciaba su muerte y su resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús lo supo siempre. Sabemos que Dios Padre determinó desde antes de la fundación de los tiempos que su Hijo sería crucificado. Quiero hacerme entender. Desde antes del inicio de la creación de Dios, Dios Padre predestinó a su Hijo Jesús a morir en una cruz. Veamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. En este pasaje el Señor nos habla de dos bestias y se dice que la primera sale del mar y todos los moradores de la tierra la adoraron. Pero Juan nos dice quiénes eran esos moradores. Versículo 8. Los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Inmolado, es decir, sacrificado o entregado como pago. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. Nuestro Señor Jesús nos habla aquí de dos tiempos que son simultáneos. El primero, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hace referencia de nuestro renacer de entre los muertos, es decir, cuando tú y yo fuimos llamados por su gracia y vinimos para Cristo. El hoy y el presente mientras estamos vivos en este cuerpo. Y el segundo, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, hace referencia a todos aquellos que después de renacer de entre los muertos viven por su llamado y no morirán eternamente. Aquí vemos que por la resurrección de nuestro Señor nosotros fuimos resucitados juntamente con Él y Dios nos entregó la esperanza viva de la salvación y vida eterna en Cristo. En Juan capítulo 14 versículo 19 dijo el Señor: Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. El mundo no puede ver al Señor, no puede. Pero nosotros los que fuimos llamados por el mero afecto de su voluntad, no solamente le veremos, sino que viviremos por siempre con el Señor. Ahora nuestra esperanza está fundamentada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor resucitó y de eso no tenemos ninguna duda. ¿Porque le vimos? No, porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros da testimonio de eso. No fuimos testigos oculares, no estuvimos con el Señor en sus 3 años de ministerio, pero nos fue dada por Dios esta fe y esta esperanza, y tenemos esta esperanza de su resurrección por ciertísima. Porque si no fuera así, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otra versión dice: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos
de todos los hombres, los más dignos de lástima. Si el Señor nos resucitó, entonces nosotros seguimos perdidos. Seguimos siendo esclavos del mundo y de nuestra naturaleza pecaminosa. Si el Señor nos resucitó, entonces todos los hombres y mujeres que murieron en Cristo y todos los santos desde Abel y los que aparecen en Hebreos capítulo 11 se perdieron. Murieron por nada. Pero gracias a Dios que nuestra esperanza no está en los preceptos, ni en los pensamientos de los hombres, ni nos alimentamos del corazón de los hombres. Nuestra esperanza está viva y reposa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que nuestra salvación está segura y será manifestada en el día del Señor. Número 6. Nuestra esperanza está confirmada por el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza que tenemos dada por Dios cada día se fortalece no por nuestras fuerzas o por nuestros sentimientos, se fortalece por el poder del Espíritu Santo. Ese mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el mismo poder que hace un tiempo nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ninguno de nosotros que hoy está en Cristo nació por sí mismo. Fue el poder del Espíritu de Dios quien a través de la palabra del Señor, que es el único medio, el único instrumento, la única herramienta decretada por Dios para hacernos renacer a una esperanza viva, su palabra obra en cada uno de nosotros por el poder del Espíritu de Dios. En el momento y en el lugar que Él lo quiso. La esperanza de nuestra salvación se fortalece por Él, creemos por Él, leemos, estudiamos y escudriñamos la palabra de Dios, porque su Santo Espíritu es quien en su poder nos revela las cosas maravillosas y ocultas que se encuentran en ella. Cualquier persona que lea la palabra del Señor sin el poder dado por el Espíritu Santo nunca la entenderá. Es el poder del Espíritu Santo quien mora y vive en cada uno de nosotros, quien nos da testimonio de la resurrección, de la segunda venida de nuestro Señor y fortalece nuestra esperanza de la salvación en Dios. 7. Nuestra esperanza viva nos defiende de los ataques de Satanás. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Durante todo el tiempo de nuestra peregrinación, y cuando hablo de peregrinación estoy hablando del tiempo en el cual estaremos en este mundo, todo el tiempo el cristiano está en lucha, en batalla. Pero no tenemos lucha contra sangre ni carne, tenemos lucha y batallas contra Satanás, contra sus demonios, contra sus mentiras, sus falsas doctrinas. Pero tenemos una batalla que es aún más fuerte que todas. En mi caso, todo el tiempo lucho contra mi oponente más fuerte, yo mismo. Todos los días lucho contra mi naturaleza pecaminosa, contra mi carnalidad que quiere salir a flote y tomar el control. Todos los días debo predicarme a mí mismo, debo citarme la palabra del Señor, debo orar por mí, debo leerme la palabra de Dios. Todos los días lucho contra mí mismo. Mientras usted crece espiritualmente y conoce más y más del Señor, verá que cada vez usted se sentirá más y más pecador. Entre más maduro espiritualmente seamos, más reconocemos que no somos nada, que sin el Señor estamos realmente perdidos. Déjeme decirle algo, cuando estábamos en el mundo, estábamos en el bando de Satanás y Dios era nuestro enemigo. Satanás dejaba que hiciéramos lo que quisiéramos porque éramos esclavos de nuestros pecados, nos sentíamos cómodos con lo que hacíamos y no había problemas con el mundo. Una vez liberados y llamados por el Señor de las tinieblas a su luz, déjeme decirle, hermano, que fuimos marcados como objetivo militar de Satanás. Somos soldados del Señor, por eso dice la palabra que debemos vestirnos con la armadura de Dios y el yelmo, es decir, el casco que protege nuestra cabeza, nuestra mente, nuestros pensamientos, es la esperanza de la salvación. Mi hermano, no importa cuántos mensajes lleguen a su cabeza, cuántos pensamientos le digan que leer la palabra del Señor es una pérdida de tiempo. Mire, cuando usted ve una película o se concentra en sus redes sociales, ni siquiera pestañea. Pero diga en su corazón que va a leer, que va a meditar y que va a estudiar la palabra del Señor o que va a estar un tiempo de oración y ahí mismo aparece en su cuerpo el sueño, aparece el hambre, la sed, ganas de ir al baño, los bostezos, apesarnos los párpados. Nuestra lucha más fuerte es con nosotros mismos, pero debemos fortalecernos en la palabra de Dios, que es el yelmo en la esperanza de nuestra salvación. 8. Nuestra esperanza es confirmada por medio de pruebas, es decir, de situaciones no fáciles y mucho menos gratas.
Romanos capítulo 5, versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Todos los momentos en los cuales pasamos por situaciones difíciles deben ser tenidos como medios que Dios usa para probarnos. Pero aquí debo hacer un alto y debo explicar algo. Estoy hablando de momentos en los cuales podemos presentarnos santos y como sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Es decir, que tenemos una conciencia limpia para buscar al Señor. No estoy hablando en ninguna manera de las situaciones difíciles que son producto que devienen del pecado. No, 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 no. El pago del pecado es muerte y ciertamente toda alma que pecare morirá, dice la palabra del Señor. Le voy a dar un ejemplo. Un esposo fue infiel a su esposa, cometió adulterio. Y toda su familia se dio cuenta, perdió su hogar, sus hijos no le quieren ver, sus padres están avergonzados de su actuar, su vida en un abrir y cerrar de ojos se fue al piso. Es decir, se la llevó el que sabemos. Y este señor se para un día frente al espejo y dice: esta tribulación es una prueba del Señor, el Señor me está probando, pero debo resistir hasta que pase la prueba. Eso sería insensato, ¿no? Aquí el apóstol Pablo nos dice que para sus santos, para los creyentes fieles al Señor, la esperanza es el resultado de 3 procesos en cada uno de nosotros. Viene la tribulación, el problema, y está seguro que no viene del pecado. Entonces en ese proceso debemos confiar que el Señor hará. Dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Debemos creer que la tribulación produce paciencia, debemos esperar en Dios y fiarnos no en nuestras fuerzas, en las suyas. No temer, no importa si pasamos por el valle de sombra de muerte, no importa el desierto, no importan las tinieblas, lo que importa es la compañía. Dice el Salmo capítulo 40, versículo del 1 al 3, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. En el proceso de ser pacientes, seremos probados, pero debemos estar seguros que el resultado de este proceso es la esperanza viva de nuestra salvación. Número 9. Nuestra esperanza viva produce en nosotros gozo. Salmo capítulo 146, versículo 5. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Afortunado, feliz, contento, dichoso, alegre todo aquel cuya esperanza está en Dios. Entre más conozcamos al Señor por su palabra, entre más escudriñemos la mente del Señor, será más y más fuerte nuestra esperanza. Porque su palabra revelada es la mente del Señor. Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hoy tenemos el honor y el privilegio de tener en nuestras manos en 66 libros la mente del Señor. Y Dios por su gracia nos la entregó. ¿Para qué? Para que le conozcamos, para que le entendamos. Como está escrito: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Para que nuestra esperanza esté en Jehová, en Dios Padre debemos reconocerle, y no hay otro medio para poder hacerlo que a través de su palabra. No somos otro Pablo, a quien el Señor en persona va a aparecer y a revelarnos, no camino a Damasco, sino camino a nuestra casa su palabra. Es nuestra responsabilidad conocerla. Si no, entonces, ¿en qué nos vamos a fortalecer en el momento de la prueba? Debemos sentir gozo de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, de que nuestros pecados ya fueron redimidos por aquel que nos amó primero, que ya fuimos justificados delante de Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nuestra esperanza vive porque en los tiempos postreros seremos salvos. Número 10. Y no por ser el último es el menos importante, no, sino que en este último se compilan y se materializan todos los 9 preceptos anteriores sobre nuestra esperanza viva. Y es que todos ellos
se cumplen a perfección en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La esperanza viva, puesta en nosotros por Dios, nos transforma para vivir en este siglo malo, como lo llama Pablo, en santidad, y debemos guardar la esperanza porque todas aquellas promesas dadas por Dios a un pueblo por él escogido se materializarán y se cumplirán en el día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Hijo de Dios volverá con poder y gran gloria. En ese día nuestra esperanza no terminará. Se transformará en salvación y vida eterna. Mis hermanos, cuán glorioso será ese día. Para los que se pierden, de temor y de temblor. Pero para los que creen en el unigénito Hijo de Dios, en Jesucristo, los que creen que Dios se hizo hombre y estuvo entre nosotros, que fue muerto por nuestras transgresiones y pecados, por nuestra abominación, que resucitó por el poder de Dios de entre los muertos y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, ese mismo Señor vendrá nuevamente y seremos todos testigos de eso. Ese día, todas sus promesas de salvación se cumplirán y veremos materializada nuestra esperanza viva. Con esto termino. Hermanos, somos más que bienaventurados porque los antiguos hombres de Dios, todos sus profetas, anhelaron ver lo que para nosotros es una realidad. Porque de cierto les digo que muchos profetas y hombres justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Mateo capítulo 13, versículo 17. Los profetas de Dios anunciaron sobre esta esperanza. Ellos profetizaron acerca de que Dios se haría hombre, andaría como humano sobre la tierra, que haría un nuevo pacto con los hombres, no solo con el pueblo de Israel, sino con los gentiles también. Usted se imagina a Isaías, quien sabía que era abominación delante de Dios juntarse o mezclarse entre israelitas y gentiles, profetizas acerca de que Dios también había escogido de entre ellos un remanente para que fuesen salvos. Isaías diría que Dios va a hacer ¿qué? Que ellos serán salvos por gracia y no como nosotros que estamos sujetos al cumplimiento de la ley por las obras, que Dios hizo ¿qué? Incluso usted se imagina a los ángeles del cielo diciendo que Dios tendrá misericordia de los hombres y que van a juzgarnos incluso a nosotros. Primera de Corintios capítulo 6 versículo del 2 al 3. Pues sí, eso es lo que Dios hará. Acompáñeme a la primera carta de Pedro capítulo 1 versículo del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, es decir, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas anhelaron y los ángeles anhelan ver aquel día, en el cual el Señor, vestido de poder y de gloria, salvará a un pueblo escogido por Él desde antes de la fundación del mundo, por los cuales entregó a sí mismo y dio su vida por ellos. Mis hermanos, qué grande esperanza hay para todo aquel que cree. Pero esa esperanza no estará disponible para ti si no has venido al Señor en arrepentimiento y fe. Esa esperanza estará solo disponible mientras Él pueda ser hallado. Ven a Cristo para que tú también recibas por gracia esa esperanza viva en la salvación de Dios en Cristo Jesús. Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos porque a pesar de nosotros, hoy nos has hablado por medio de tu palabra. Gracias por hacerla tan clara y sencilla. Señor, en este día te pido que tu palabra sea sembrada en buena tierra y no vuelva vacía, que nazca para una esperanza viva de todo aquel que cree,
Que tu Santo Espíritu los vivifique y vengan humillados delante de ti. Que tu Espíritu, quien mora y vive en nosotros, sea ministrando nuestros corazones. Gracias por el honor y el privilegio de poder escudriñar tus Escrituras. Abre nuestro entendimiento y guarda tu palabra en nuestros corazones para que de ella nazca una esperanza de vida eterna. Es nuestra oración y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén y amén.